No te voy a dar el dinero. Las palabras de mi abuelo quedaron suspendidas en el aire de su estudio con paneles de caoba, cada sílaba precisa y cortante. Me quedé ahí de pie, con 28 años, aún con mi traje de banca de inversión, aferrando con manos temblorosas mi propuesta de negocio cuidadosamente preparada. No hasta que demuestres que puedes manejarlo. Eso no era lo que esperaba cuando recibí su llamada para hablar sobre mi parte de la herencia familiar. Como la nieta mayor y la única con un MBA, había asumido que finalmente estaba listo para entregarme las riendas del imperio inmobiliario de la familia. En su lugar, deslizó un sobre su escritorio antiguo. Dentro había un cheque por 50,000 pesos, una fracción mínima de la herencia que esperaba, junto con una nota escrita a mano. Muéstrame lo que puedes construir con esto en un año, luego hablaremos del resto. Mirando atrás, ahora que firmo los papeles para adquirir nuestro 10º complejo de departamentos de lujo, entiendo lo que mi abuelo estaba haciendo, pero en ese momento, solo sentí frustración y algo peligrosamente cercano a la ira. La familia Laurent había construido su fortuna a través de bienes raíces, empezando con el primer edificio de departamentos de mi bisabuelo en 1947. Para cuando yo nací, poseíamos propiedades en 3 estados. Crecí asistiendo a visitas de propiedades en lugar de jugar en el parque, aprendiendo sobre tasas de capitalización antes de entender la división larga. Nuestras cenas familiares parecían más reuniones de junta, con conversaciones sobre tendencias del mercado, valuaciones de propiedades y estrategias de inversión. Mi abuelo, Richard Laurent, tomó un modesto portafolio de propiedades residenciales y lo transformó en un negocio de miles de millones de dólares. Era una leyenda en los círculos inmobiliarios por su habilidad para detectar mercados emergentes antes que nadie. Para los de afuera, su metodología parecía casi mística, una combinación de investigación de mercado intensa, cultivo de relaciones y lo que él llamaba instinto callejero. Pero también era famoso por su obstinada adhesión a prácticas comerciales tradicionales y su resistencia a la tecnología moderna. Recuerdo el día en que reconocí por primera vez la brecha entre sus métodos y las posibilidades modernas. Tenía 24 años, recién salida de la escuela de negocios, siguiéndolo mientras evaluaba una propiedad, mientras él recorría el vecindario, hablando con dueños de tiendas y residentes. Yo estaba en mi tablet corriendo análisis demográficos, estudiando patrones de tráfico y revisando comentarios en redes sociales sobre el área. Cuando intenté mostrarle mis hallazgos, los desechó con un gesto. Emily, dijo, señalando la calle a nuestro alrededor, los bienes raíces no se tratan de hojas de cálculo ni de redes sociales. Se trata de entender el latido de un vecindario. Tu padre lo entendía. La mención de mi padre dolió entonces, como dolía ahora en su estudio. James Laurent había sido el puente perfecto entre el enfoque tradicional de mi abuelo y la era moderna. Abrazó la tecnología sin perder el toque personal que había construido nuestro imperio. Su muerte en un accidente automovilístico hace 5 años dejó un vacío en la familia y en el negocio. Mi abuelo retomó el control total, posponiendo su retiro y mi supuesta sucesión. Ahí es donde chocábamos. Pasé 2 años en Goldman Sachs viendo cómo la tecnología transformaba el sector inmobiliario. Vi oportunidades en análisis de datos, inteligencia artificial y gestión digital de propiedades que mi abuelo descartaba como juguetes sofisticados. Mi propuesta era modernizar nuestro negocio familiar, comenzando con una transformación digital completa de nuestro sistema de administración de propiedades. La presentación que preparé era completa: análisis de mercado, proyecciones de costos, cálculos de retorno de inversión y estudios de caso sobre transformaciones digitales exitosas en bienes raíces. Incluso incluí testimonios de líderes de la industria que habían implementado sistemas similares, pero mi abuelo ni siquiera la abrió. Emily, dijo, recostándose en su silla de cuero, los bienes raíces no se tratan de computadoras. Se trata de entender a la gente, caminar las calles, sentir el pulso de un vecindario. Tu padre lo entendía. Ese día, de pie en su estudio, tomé una decisión. Está bien, dije, tomando el cheque. 1 año. Salí sin mirar atrás, mis tacones resonando contra los pisos de mármol de la mansión donde crecí. Mi madre me esperaba en el vestíbulo, la ansiedad reflejada en su rostro. Siempre había sido la mediadora entre el tradicionalismo de mi abuelo y mis enfoques modernos. Te está poniendo a prueba, dijo en voz baja, apretando mi brazo. Hizo lo mismo con tu padre. Esa noche, en lugar de regresar a mi lujoso departamento, un regalo de mi abuelo por mi graduación del MBA, fui al modesto departamento de 2 habitaciones de mi mejor amiga Rachel, en un vecindario emergente. Entre vino barato y comida para llevar, comencé a formular un plan. Rachel, desarrolladora de software en una gran empresa de tecnología, había sido mi apoyo a lo largo de mi carrera.
Me ayudó a entender los aspectos técnicos de mi propuesta de transformación digital y ahora, me estaba ayudando a ver la oportunidad en el desafío de mi abuelo. Piénsalo, dijo, rellenando nuestras copas. Te está dando la oportunidad de probar tu concepto sin arriesgar todo el negocio familiar. Esto podría ser exactamente lo que necesitas. A la mañana siguiente, renuncié a mi trabajo en el banco y alquilé una pequeña oficina en el mismo vecindario. Rachel pensó que estaba loca por dejar un salario de 6 cifras, pero yo vi una oportunidad. El área se estaba gentrificando rápidamente, pero a diferencia de otros barrios en transformación, tenía una comunidad sólida de pequeños empresarios que luchaban por preservar su esencia. Pasé el primer mes simplemente caminando por las calles, hablando con residentes y dueños de negocios. Aprendí sobre sus temores de ser desplazados, sus sueños para la comunidad y su frustración con los propietarios ausentes. Cada conversación confirmó lo que sospechaba: había una manera de desarrollar bienes raíces que beneficiara tanto a los inversionistas como a las comunidades. María, quien había tenido una panadería local por 20 años, me contó cómo había visto pasar 3 diferentes empresas de administración de propiedades, cada una más desconectada de la comunidad que la anterior. No entienden que un vecindario es como un jardín, dijo, amasando la masa mientras hablábamos. No puedes simplemente comprarlo y esperar que prospere, tienes que nutrirlo. Con 30,000 pesos del dinero de mi abuelo, compré y renové un pequeño edificio de uso mixto. El dueño anterior lo había dejado en mal estado, usándolo principalmente como almacén. El proceso de renovación fue mi primera prueba real como desarrolladora de propiedades, y me enseñó lecciones que ninguna escuela de negocios podría haberme dado. Trabajé con contratistas locales, muchos de los cuales compartieron historias sobre la justicia e integridad de mi padre. Miguel, el electricista de confianza de nuestra familia durante décadas, me contó cómo mi padre lo había ayudado a iniciar su propio negocio, incluso firmando como aval en su primer préstamo empresarial. Parecía que mi padre había tenido toda una vida en estos vecindarios de la que yo no sabía nada. La renovación fue donde implementé mi estrategia tecnológica. Durante noches y fines de semana, junto con Rachel, desarrollé una aplicación propietaria que permitía a los inquilinos pagar la renta, solicitar mantenimiento y comunicarse entre ellos, pero iba más allá de la administración básica de propiedades. La app incluía funciones para promover negocios locales, planificar eventos comunitarios y compartir recursos del vecindario. La planta baja se convirtió en un espacio de coworking para emprendedores locales, con términos de arrendamiento flexibles que lo hacían accesible para pequeños negocios. Instalé sistemas inteligentes para eficiencia energética y seguridad, pero me aseguré de conservar el carácter histórico del edificio que la comunidad tanto apreciaba. En 6 meses, el edificio estaba completamente ocupado, con una lista de espera. El espacio de coworking se había convertido en un punto de reunión para la comunidad, organizando desde talleres de negocios hasta reuniones del consejo vecinal. El valor de la propiedad había aumentado un 40%, pero lo más importante era que se había convertido en un modelo de desarrollo urbano sostenible. Mi abuelo no me contactó ni una vez durante ese tiempo. Escuchaba actualizaciones por parte de mi madre. Ella me aseguraba que él me estaba observando, siguiendo mi progreso a través de su vasta red de contactos. Yo me enfoqué en demostrarle que estaba equivocado respecto a la tecnología, mientras le demostraba que tenía razón sobre la importancia de comprender a las personas. Usé los 20,000 pesos restantes para desarrollar una plataforma de gestión de propiedades más sofisticada, incorporando blockchain para un registro transparente y AI para mantenimiento predictivo. Cuando varios propietarios locales me pidieron usar la plataforma en sus edificios, me di cuenta de que había creado algo más grande que solo una herramienta de administración. La plataforma, que llamé Neighbor Hub, se convirtió en una solución integral para propietarios que querían mantener la conexión con sus comunidades mientras maximizaban la eficiencia. Incluía funciones para promocionar negocios locales, planificar eventos comunitarios y compartir recursos del vecindario. El componente de inteligencia artificial ayudaba a predecir necesidades de mantenimiento y optimizar el uso de energía, mientras que el blockchain garantizaba registros transparentes y transacciones seguras. Rachel me ayudó a perfeccionar los aspectos técnicos, trabajando noches y fines de semana a cambio de participación en lo que ambas nos dimos cuenta que podía ser un emprendimiento importante. También sumamos a su colega Marcus, un diseñador UX que había crecido en el vecindario, para asegurarnos de que la plataforma fuera accesible para usuarios de todos los niveles tecnológicos. 11 meses después de aquel día en su estudio, volví a la casa de mi abuelo. Esta vez,
Llevé estados financieros auditados que mostraban un retorno de inversión del 60%, testimonios de inquilinos satisfechos y estadísticas que demostraban cómo nuestra plataforma tecnológica había reducido los costos operativos en un 35% mientras aumentaba la satisfacción de los inquilinos en un 50%. La presentación incluía estudios de caso de 3 propietarios más que habían adoptado Neighbor Hub, mostrando mejoras similares en sus operaciones. También agregué un informe de impacto comunitario, documentando cómo nuestro enfoque había ayudado a preservar negocios locales y fortalecer los lazos del vecindario. Mi abuelo escuchó en silencio mientras presentaba, con una expresión indescifrable. Cuando terminé, caminó hasta su caja fuerte y sacó una carpeta gruesa. Tu padre, dijo, colocándola sobre el escritorio, te dejó esto. Dentro había notas detalladas sobre cada propiedad que había administrado, cada relación que había construido, cada lección que había aprendido. En los márgenes, había escrito sus sueños para el futuro del negocio, incluyendo bocetos para un sistema de gestión digital sorprendentemente similar al que yo había construido. Él sabía, dijo mi abuelo, su voz cargada de emoción, que el negocio necesitaría evolucionar. También sabía que tú serías quien lo haría. Hizo una pausa, ajustando sus lentes. Yo necesitaba estar seguro de que podrías honrar su legado mientras construías el tuyo propio. Hoy, Laurent Properties luce muy diferente a como era cuando mi bisabuelo la fundó. Nos hemos expandido más allá del sector inmobiliario tradicional hacia la tecnología de bienes raíces, con Neighbor Hub ahora operando en miles de propiedades en todo el país. Sin embargo, hemos mantenido nuestro principio central, entender que los bienes raíces se tratan, en esencia, de las personas y las comunidades. Mi abuelo, ahora oficialmente retirado, sigue visitando la oficina cada semana, ha aprendido a usar un iPad, aunque se queja constantemente de él, y se ha convertido en un inesperado defensor de nuestras iniciativas tecnológicas. Su sabiduría de a pie, combinada con nuestras innovaciones, ha creado algo verdaderamente único en la industria. El mes pasado, durante la inauguración de nuestro más reciente desarrollo de uso mixto, encontré a mi abuelo platicando con una joven emprendedora tecnológica sobre sus planes para una herramienta de planificación urbana basada en inteligencia artificial. Más tarde, me llamó aparte. Tu padre estaría orgulloso, dijo, con los ojos brillantes, no solo por lo que construiste, sino por cómo lo construiste. El cheque de 50,000 pesos cuelga enmarcado en mi oficina, junto a las notas de mi padre. Me recuerdan que, a veces, la herencia más valiosa no es el dinero ni las propiedades, sino el reto de demostrar que eres digno de lo que vino antes, mientras tienes el valor de construir algo nuevo. Mirando atrás, a ese día en su estudio, me doy cuenta de que mi abuelo me dio algo mucho más valioso que dinero. Me dio la oportunidad de demostrar que innovación y tradición no son enemigas, sino socias en la construcción de un legado duradero.